Primer encuentro aquí en el Rompecabezas, primer llamado telefónico. Estamos en línea con el doctor Miguel O'Ryan, destacado médico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Él es infectólogo, ha estado en diversas ocasiones conversando con nosotros, siempre con un aporte interesante. Doctor O'Ryan, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Pedro, muy buenas tardes, un gusto como siempre. Igualmente, doctor, la verdad es que estamos entre preocupados y asustados. Usted ha dicho que en los próximos días se puede llegar a una cifra diaria de 10.000 contagiados en nuestro país, algo que no está tan lejos porque hemos bordeado los 9.000. Estos números transforman a lo que está pasando en el peor momento del coronavirus. Bueno, pero a ver, más que lanzar números, que todo, la verdad, todo es relativamente especulativo, porque no podemos decir exactamente. Lo que uno puede decir es que si uno mira lo que sucedió en Europa, donde el virus, ¿no es cierto?, antecede a lo que ocurre en Chile en 4 o 5 meses, durante su periodo otoño-invierno tuvieron un incremento muy significativo en toda Europa, en todos los países, incluso los países que se parecen más a Chile, en donde los pics de contagio superaron a lo que ocurrió en el primer invierno por 2 a 3 veces, y en algunos países por más. De tal manera de que si se replicara la situación que ocurrió en Europa entre diciembre, enero, febrero, que fue el invierno de ellos, en nuestro junio-julio, uno podría esperar que tuviéramos un incremento muy significativo de casos, en la medida que en el primer año, el año pasado, todos recordamos que el pic llegó hasta 8 o 9 mil. Entonces, si ocurriera lo que pasó en Europa, estamos hablando de cifras muy, muy altas de casos que pueden llegar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Eso quería preguntarle, sí. Doctor. ¿Tenemos la vacuna ahora, que no la tenían los europeos en diciembre pasado? Exactamente, Pedro, exactamente. Tenemos la vacuna. Pero ahí, ¿cuál es el mensaje para la población? Uno, que vamos a entrar en el invierno con un porcentaje de la vacunación de la población que probablemente va a llegar, si empezamos en junio, vamos a llegar entre un 60 a 70%, esperamos, de la población con la vacunación completa, porque aquí es la vacunación completa la que protege. Eso es fundamental. Entonces, todavía tenemos un 30% de la población que va a estar en pleno invierno aún no vacunado. Estamos corriendo, ¿no es cierto?, como caballos de carrera para tratar de vacunar a todo el mundo, ojalá antes de llegar a julio, que puede ser el pic de actividad del virus. Entonces, eso en esta carrera es finalmente cómo se va a desenvolver la realidad, y por eso hay que ser muy cauto en decir cuáles van a ser realmente los casos que van a ocurrir finalmente en Chile. Lo que sí podemos ver ahora es que los casos que están ocurriendo en nuestro país han ido incrementando, pero no de una manera vertiginosa, afortunadamente, como sí ha ido ocurriendo en muchos países vecinos latinoamericanos, y eso probablemente, o con toda seguridad, es efecto vacuna. Pero hemos tratado de llamar a la población a decirle, mire, esto va a seguir aumentando, van a seguir infectándose, especialmente los no vacunados, que son los jóvenes, por lo cual tenemos que seguir sumando en los meses que quedan la rápida vacunación con el autocuidado, porque estamos en ese periodo crítico hasta lograr una alta cobertura de vacunación. Doctor O'Ryan, quiero retomar el punto aquel de lo que pasó en Europa a finales del año pasado, comienzos de este 2021, lo que está pasando con nosotros ahora. Y le quiero plantear las cosas de manera muy clara. Conversación de café. Después de la pauta periodística hoy en la mañana en el café, se discutía este tema y la pregunta era reiterada: ¿por qué? ¿Por qué tanto contagio con tan buenos índices de vacunación? Pensemos a propósito de las 2 dosis que frente a una población objetiva de 15 millones, fijada como una primera cantidad importante, nosotros estamos ya acercándonos a 10.5 millones de vacunados. ¿Por qué
tanto contagio, y había algún comentario, doctor, dice, o alguna inquietud con una cuota de ironía diciendo, a lo mejor no será que la vacuna Sinovac no es muy buena, porque esa pregunta se la está haciendo la gente y yo tengo que hacérsela a usted. Por supuesto. Hay una sumatoria de factores, pero por lo cual uno podría decir, si uno se compara, por ejemplo, con Israel, que se ha tenido a comparar tanto, donde lográndose la cobertura arriba del 50% se nota una rápida baja, ¿no es cierto?, de los casos. ¿Por qué no somos Israel? Probablemente por varios factores. El primero, lo más importante, es que en el hemisferio norte, Israel es del hemisferio norte, empezó a vacunarse justamente ya cuando estaban pasando el pique y cuando estaban entrando en primavera, verano, donde los casos disminuyen sí o sí. Si todos se acuerdan, el año pasado, cuando empezamos en agosto, septiembre, una baja muy significativa de casos, sin vacuna, una baja muy significativa de casos, porque estos son virus respiratorios, que cuando hay concentración en invierno tienden a subir. Ese es el primer factor. Nosotros nos agarra el inicio de la vacunación antes y empezamos a vacunar antes del alza esperada que se va a tener con este virus y que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en países como Argentina, donde están en cifra que supera lo que ocurre en Chile en 2 a 3 veces el número de casos que están teniendo, con una baja cobertura de vacuna. Entonces, primero el periodo que nos toca es crucial y eso es un incremento de casos. Segundo, que la vacuna que estamos usando mayoritariamente en Chile tiene una eficacia protectora contra infección de alrededor de un 65%. De tal manera que sí están ocurriendo casos en personas vacunadas con 2 dosis completas que se están infectando. Pero mucho menos que si no estuvieran vacunados. Disminuye a más de la mitad, disminuye casi 2/3. Ahora, la buena noticia también es que las personas que se están infectando vacunados completamente tienen cuadros menos severos, de tal manera que está impactando también en disminuir, en que no sea tan intensiva ese número de casos con el ocupamiento en las unidades de cuidado intensivo, que si no fuera así sería aún mayor. De tal manera de que por la estacionalidad y por la característica de la vacuna que usamos, que el impacto en contagio de un 67%, no es 90%, que efectivamente la vacuna Pfizer sugiere que la disminución de infección es un 90%, Sinovac es un 67%. Y esa es la realidad, y con esa realidad entonces nosotros vivimos con los casos que estamos teniendo, con la disminución de los casos severos proporcionalmente, pero estamos en este periodo crítico, pero yo digo, este es como la última valla grande, que si no estuviéramos con la vacuna que estamos, estaríamos en una situación muy, muy grave. Este punto crítico debería durar todo el invierno, hasta comienzos de agosto aproximadamente, mediados de agosto, por ahí. Es probable, Pedro, es probable, y por eso es que tenemos que hacer de tripas corazón y tratar de aguantarnos como sociedad a todos los, ¿no es cierto?, que le ha costado tanto en esta restricción de movilidad hasta agosto. Y para aguantar esto, doctor O'Ryan, ¿usted cree que es bueno mantener este permiso de movilidad, relajar un poco las cuarentenas? ¿Cómo ve estas medidas que se toman? ¿Son un poco osadas, aventuradas? ¿No tienen que ver con la realidad sanitaria, privilegiando a lo mejor lo que es muy importante también, el trabajo de las personas y el bienestar económico de tantos? Usted lo pone muy bien, Pedro, y yo lo que he tratado de decir en esto es que tenemos que como sociedad de alguna manera tratar de mirar esta problemática por todas las aristas que tiene y no ser muy vehemente en nuestros comentarios porque es muy complejo. Está, por supuesto, el cuidado sanitario, que es primordial, pero está todo el cuidado que usted dice, que es el cuidado emocional, de salud mental, de sobrevivencia, de la familia, de los trabajos, en fin. Y eso es extremadamente difícil y nadie tiene la verdad de cuál es exactamente lo que hay que hacer. Tenemos que tratar de llegar a acuerdos. Y en ese sentido,
mucha discusión ha habido sobre esta clase de movilidad. Yo pienso que las cosas no son negro o blanco. Creo que la idea de que las personas que han completado su vacunación puedan tener algún tipo de disminución de restricción, lo llamaría, porque es disminución de restricción, como se ha indicado. Y si nuestra población cumpliera y cumple adecuadamente eso, la medida está ok. Lo que se ha cuestionado si tenía que ser ahora o en un mes más o en 2 meses más. Lo que pasa es que si no es ahora, la verdad es que la situación no va a cambiar hasta probablemente agosto o septiembre. O sea, si ahora o había que esperar hasta agosto o septiembre. Y esas decisiones, Pedro, son muy, muy complejas, me superan a mí, la verdad. Yo solamente llamaría a no ser demasiado tajante en una crítica acérrima a la medida, pero al mismo tiempo tratar de llegar a acuerdos entre todos los que están participando en esta toma de decisiones. Doctor O'Ryan, me quedan 2 o 3 temas que los quiero tratar con cierta premura en beneficio del tiempo. Primer tema. Un asesor del Ministerio de Salud, un médico asesor del Ministerio de Salud, el doctor Arauz, ha dicho que va a ser muy probable que necesitemos una tercera dosis para conseguir la inmunidad de rebaño, que no alcanza con las 2 dosis programadas. ¿Coincide usted en esta apreciación de la obligatoriedad de una tercera vuelta de vacuna? Yo diría que es una posibilidad, pero no lo sabemos con certeza. Sabemos que la inmunidad, por lo menos la respuesta inmune con Sinovac llega a cerca de un 70-75%. Si eso va a ser suficiente o no para lograr, entre comillas, una inmunidad de rebaño completa que permita controlar el virus, o va a haber que colocar una tercera dosis, es una posibilidad. Yo diría que está abierto por ahora, pero no hay certeza. Lo otro, el ISP aprobó la vacunación Pfizer en niños y niñas desde los 12 años, o sea, porque ahora era hasta los 16, bajaría hasta los 12, para decirlo de otra manera. Sí, las vacunas van a ir avanzando en edad, Pedro. Probablemente vamos a tener que vacunar a buena parte de la población pediátrica, si no toda en el futuro. Yo he llamado un poquito aquí, de alguna manera, quizás lo que ha hecho la OMS, que le ha pedido a los países que han tenido la fortuna de vacunar a sus poblaciones, de que piense también que hay muchas personas, muchos países en el mundo que no está dando la vacuna por los grupos de mayor riesgo, que son los adultos mayores y los adultos. Los niños no son los grupos de mayor riesgo. Yo creo que ahí ojalá mostremos algún tipo de solidaridad con el resto del mundo y no seamos necesariamente de los países que vacunemos a nuestra población completa, mientras hay otros países que están luchando por la vacunación. Pero yo entiendo que bueno, a veces esas miradas son complejas de hacer. Pero vamos a terminar vacunando a nuestros niños en el futuro, casi con toda seguridad. Doctor O'Ryan, la última pregunta con contenido futbolero. Con 860 muertos en el día de hoy y con 30.500 contagios, para hablar en números cerrados, 30.500 casi contagios en la jornada de hoy. ¿Usted cree que Brasil puede hacer una Copa América como se ha programado hoy por la mañana? No sé, ¿cuál es la opinión de un experto? Yo estoy asustado con esto. Bueno, aquí nuevamente entran ya muchos factores, ¿no? Pero yo lo encuentro complejo también desde el punto de vista de las señales, ¿no? Un país que está con una pandemia relativamente mal controlada. En Brasil sí que la pandemia está relativamente mal controlada por todo lo que sabemos. Llevar un torneo de fútbol, ni hablar de tener gente en los estadios, eso ya sería inaudito. De tal manera que tendrían que ser obviamente partidos a puertas cerradas, pero aún así creo que en un país donde el mundo sabe y mira como un país que ha tenido un mal manejo de la pandemia, lamentablemente, creo que no es una buena señal. Muy claro, muy contundente, y comparto absolutamente el criterio expresado por usted. Le agradezco la gentileza que ha tenido para responder a un montón de interrogantes. Seguramente se quedan muchas en el tintero, porque este tema da para largas conversaciones. Gracias, doctor O'Ryan.
Gracias, Pedro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que nos vaya bien. Muchas gracias. Médico infectólogo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Si quieres invertir en